Nunca imaginé que mi propia hija me suplicaría que no asistiera al día más importante de su vida. Cuando recibí esa llamada 3 días antes de su boda, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «Mamá, por favor, no vengas», me dijo con voz temblorosa. «Es mejor así, créeme». Colgó antes de que pudiera siquiera preguntarle por qué. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando el vestido que había comprado especialmente para la ocasión, colgado en mi armario como un recordatorio de lo equivocada que había estado sobre muchas cosas. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 50 años y toda mi vida la dediqué a ser una buena madre. Trabajé doble turno en una fábrica textil durante 25 años para que mis hijos nunca pasaran hambre. Me desvelé cosiendo uniformes ajenos para pagar las colegiaturas de Daniela, mi hija mayor, y de Sebastián, mi hijo menor. Nunca me compré un vestido nuevo si antes no tenía zapatos nuevos para ellos. Así fui criada. Así creí que debía ser una madre. Sacrificio absoluto, amor incondicional, entrega total. Daniela siempre fue mi orgullo. Inteligente, aplicada, cariñosa. Cuando tenía 8 años, me traía flores del jardín de la vecina y me decía: «Mami, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con un jardín enorme lleno de rosas». Yo me reía y la abrazaba fuerte, sintiendo que todo el cansancio del día se evaporaba con ese gesto. Nunca me importó llegar a casa con las manos hinchadas de tanto coser, con los pies adoloridos de estar de pie todo el día, porque al abrir la puerta y verla correr hacia mí gritando «Mami», todo tenía sentido. Los años pasaron como pasan siempre, rápido cuando uno está ocupado sobreviviendo. Daniela terminó la preparatoria con honores. Yo lloré de orgullo en su graduación, sentada en la última fila porque había llegado tarde del trabajo. Ella me buscó con la mirada entre toda la gente y cuando me encontró, me dedicó la sonrisa más hermosa del mundo. En ese momento pensé que todo había valido la pena. Pero yo no sabía, no podía saber, que esa sería una de las últimas veces que mi hija me miraría con ese amor puro e incondicional. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Daniela conoció a Ricardo cuando entró a la universidad. Yo trabajaba limpiando oficinas por las noches para pagar sus estudios, además de mi trabajo en la fábrica durante el día. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mi cuerpo ya comenzaba a resentirlo, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la promesa que le había hecho a mi madre antes de morir. Que tus hijos tengan lo que tú nunca tuviste. Y yo cumplí esa promesa, aunque me costara la salud. Ricardo venía de una familia acomodada. Su padre era dueño de varias joyerías en la ciudad y su madre era una mujer elegante que nunca había trabajado un día en su vida. La primera vez que Daniela me habló de él, noté algo diferente en su voz, una emoción que no había escuchado antes. «Mamá, es tan especial, es educado, estudioso y me trata como una princesa». Yo me alegré por ella, aunque una parte de mí, esa parte maternal que siempre intuye el peligro, sintió un pequeño escalofrío. La primera vez que lo conocí fue en un café cerca de la universidad. Daniela estaba nerviosa, alisándose el cabello cada 2 minutos. Yo llegué directamente del trabajo, con mi ropa sencilla y mi cansancio a cuestas. Ricardo llegó con 15 minutos de retraso, disculpándose con una sonrisa encantadora. Era apuesto, bien vestido, con esa seguridad que da el dinero. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo: «Señora Esperanza, Daniela me ha hablado mucho de usted. Es un placer conocerla». Durante esa reunión, él fue amable y cortés. Hablaba con propiedad, elegía bien sus palabras, pero había algo en sus ojos cuando me miraba, algo que no supe descifrar en ese momento. Una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Lástima quizás? Daniela lo miraba embelesada, colgada de cada palabra que él decía. Yo sonreía y asentía, pero por dentro ese escalofrío se hacía más intenso. Algo me decía que este muchacho, por más encantador que fuera, traería complicaciones a nuestras vidas. Terminamos la reunión y Daniela me acompañó a la parada del autobús. «¿Qué te pareció, mamá?», me preguntó con ojos brillantes de esperanza.
Yo la abracé y le dije: «Si él te hace feliz, hija, entonces me hace feliz a mí también». Ella sonrió aliviada y me dio un beso en la mejilla. Mientras el autobús se alejaba, la vi despedirse con la mano, y yo me pregunté si alguna vez llegaría el día en que mi opinión realmente importara más que su enamoramiento. Los meses siguientes, Daniela comenzó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles. Dejó de venir a casa los domingos para comer conmigo y con Sebastián. Ricardo y su familia me invitaron a comer, mamá. No puedo decirles que no. Yo entendía, claro que entendía. Los enamorados necesitan tiempo juntos, pero extrañaba esos domingos, extrañaba su risa llenando la pequeña sala de nuestra humilde casa. Luego comenzó a hablar diferente. Usaba palabras que yo no conocía. Hacía referencias a lugares y cosas que estaban fuera de mi alcance. Un día vino a casa y arrugó la nariz al entrar. «Mamá, deberías ventilar más la casa. Huele a humedad». Yo me quedé paralizada. Era la primera vez que mi hija criticaba nuestro hogar, el hogar por el cual yo había sacrificado todo. Le expliqué que la humedad venía de las lluvias y que no había dinero para reparar el techo todavía. Ella suspiró, frustrada, y cambió de tema. Pero lo que realmente me partió el corazón fue la primera vez que ella se avergonzó de mí. Fue en el cumpleaños de Ricardo. Él organizó una fiesta en la casa de sus padres, una residencia enorme con jardines impecables y una fuente en la entrada. Daniela me había invitado, aunque noté su vacilación cuando lo hizo. «Mamá, van a ver mucha gente, la familia de Ricardo, sus amigos de la universidad. Solo te pido que...» Se detuvo, sin atreverse a terminar la frase. ¿Qué, hija?», le pregunté, sintiendo cómo mi corazón se encogía. «Nada, mamá, nada, solo ven, por favor». Pero sus ojos me decían todo lo que su boca callaba. Que me vistiera bien, que no hablara mucho, que no los avergonzara. Llegué a esa fiesta con el mejor vestido que tenía, uno azul marino que había usado en la boda de mi prima 5 años atrás. Me había peinado con cuidado y hasta me puse un poco de maquillaje. Pero al entrar y ver a todas esas mujeres elegantes, con sus vestidos de diseñador y sus joyas relucientes, supe que no encajaba. Era como una mancha de tinta en un papel blanco. No importaba cuánto me esforzara, mi pobreza se notaba en cada hilo de mi ropa, en cada arruga de mi piel prematuramente envejecida por el trabajo. Daniela me vio entrar y algo cruzó por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Decepción? No lo supe entonces, pero esa mirada se quedó grabada en mi memoria como una herida que nunca sanaría del todo. Se acercó rápidamente, me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado del jardín. «Mamá, quédate aquí, voy a traerte algo de beber». Y me dejó ahí, sola, mientras ella regresaba con Ricardo y sus amigos, riendo y conversando como si yo no existiera. Permanecí en ese rincón durante 2 horas. Algunas personas pasaban y me saludaban con cortesía fría. Otras simplemente me ignoraban. Me sentí invisible, insignificante, como una intrusa en la vida de mi propia hija. Cuando finalmente decidí irme, busqué a Daniela para despedirme. La encontré rodeada de amigas, todas ellas elegantes y seguras de sí mismas. Me acerqué y toqué su hombro suavemente. «Hija, ya me voy, mañana tengo que trabajar temprano». Ella se volteó y por un segundo vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Molestia. Mi hija estaba molesta porque la había interrumpido. «Ah, sí, mamá, está bien, cuídate». Ni siquiera me acompañó a la puerta. Uno de los empleados de la casa me guió hasta la salida. Caminé las 5 cuadras hasta la parada del autobús con lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándome en qué momento había perdido a mi niña. Los meses siguieron pasando y la distancia entre Daniela y yo se hacía cada vez más grande. Ella visitaba menos, llamaba menos. Cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran superficiales, llenas de silencios incómodos. Yo intentaba acercarme, preguntarle sobre sus clases, sobre Ricardo, sobre su vida, pero ella respondía con monosílabos, como si hablar conmigo fuera una obligación tediosa. Un día,
Aproximadamente un año después de conocer a Ricardo, Daniela vino a casa con una noticia. Llegó sin avisar, algo inusual en ella últimamente. Yo estaba preparando la cena, frijoles con arroz y tortillas hechas a mano. Sebastián estaba en su habitación haciendo tarea. Cuando escuché la puerta abrirse y vi entrar a mi hija, mi corazón dio un salto de alegría. «Daniela, qué sorpresa tan bonita. ¿Ya cenaste? Hay suficiente para ti también». Ella negó con la cabeza y se sentó en la mesa de la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Se veía hermosa pero cansada. Había algo en su expresión que me preocupó. Me senté frente a ella, secándome las manos en el delantal. «¿Qué pasa, hija? ¿Está todo bien?» Daniela respiró hondo, como preparándose para algo difícil. «Mamá, tengo que decirte algo. Ricardo y yo vamos a casarnos». El mundo se detuvo por un momento. Mi hija, mi pequeña Daniela, se iba a casar. Debía haber sentido alegría, emoción, pero lo primero que sentí fue una punzada de dolor en el pecho. Era demasiado pronto. Ella apenas tenía 23 años. Todavía estaba en la universidad. Pero miré sus ojos y vi determinación. Ya había tomado la decisión. «¿Cuándo?», logré preguntar, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. «En 6 meses. La madre de Ricardo ya está organizando todo. Va a ser una boda grande, en el Jardín de Los Ángeles». Hablaba con emoción, con los ojos brillantes, pero evitaba mi mirada. «Mamá, sé que es rápido, pero lo amo. Y él me ama. Su familia me ha acogido como una más de ellos». Ahí estaba. Esas últimas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Su familia la había acogido. ¿Y qué éramos nosotros entonces? ¿Qué era yo, su madre, que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños por ella? Tragué saliva y obligué a mis labios a formar una sonrisa. «Si es lo que quieres, hija, tienes mi bendición. Siempre». Daniela finalmente me miró y en ese momento vi un destello de la niña que había sido. Se levantó y me abrazó. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». Pero no entendía. No entendía por qué sentía que estaba perdiendo a mi hija. No entendía por qué ese abrazo se sentía como una despedida. Los siguientes meses fueron un torbellino. La madre de Ricardo, la señora Beatriz, tomó control total de la boda. Daniela me llamaba ocasionalmente para contarme sobre los preparativos, el vestido que había escogido, las flores, el menú. Yo escuchaba, hacía preguntas, intentaba mostrar interés genuino, pero cada conversación me hacía sentir más como una espectadora que como la madre de la novia. Un día, 2 meses antes de la boda, Daniela vino a casa con un sobre en la mano. Sebastián estaba en la escuela y yo había pedido el día libre en la fábrica porque me había enfermado. Tenía fiebre y un dolor intenso en el pecho que el médico del centro de salud atribuyó a cansancio extremo. «Necesita descansar, señora», me había dicho con severidad. Pero el descanso era un lujo que no podía permitirme. Cuando abrí la puerta y vi a Daniela ahí, con su ropa elegante y su bolso de marca que sin duda le había regalado Ricardo, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Mi hija se veía tan diferente, tan sofisticada. Ya no era la niña de trenzas que corría descalza por la casa. «Mamá, te ves terrible. ¿Estás enferma?» «Solo un poco de gripes, hija. Nada de qué preocuparse. Pasa, pasa». Daniela entró, pero no se sentó. Se quedó de pie en medio de la sala, nerviosa, jugando con el sobre en sus manos. Yo la observaba, esperando, con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. «Mamá, vine porque tengo que darte esto». Me extendió el sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una invitación de boda. Era preciosa, con letras doradas en relieve y un papel grueso y elegante. Decía: «Los señores Beatriz y Fernando Sandoval, junto con la señora Esperanza Morales, tienen el honor de invitarle al enlace matrimonial de sus hijos Ricardo y Daniela». Mi nombre estaba ahí, pero algo en la forma en que Daniela me miraba me decía que esa invitación era solo una formalidad. «Es hermosa, hija»,
dije, sintiendo un nudo en la garganta. Daniela asintió, pero no sonrió. Respiró hondo y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Mamá, hay algo más que tengo que decirte. Algo que la señora Beatriz y yo hemos estado discutiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Podía sentir cómo el aire se volvía más pesado. La boda va a ser muy elegante, mamá, muy formal. Van a estar todas las amistades importantes de la familia de Ricardo, empresarios, políticos, y la señora Beatriz piensa que... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué piensa, Daniela?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía lo que vendría. Ella piensa que tú no vas a sentirte cómoda, que vas a estar fuera de lugar, y yo también lo creo, mamá. Las palabras salieron en un susurro apenas audible, pero resonaron en mis oídos como gritos. Me quedé ahí, parada en medio de mi humilde sala, con la invitación de la boda de mi hija en la mano, escuchando cómo ella me decía que yo no era suficientemente buena para estar presente en el día más importante de su vida. ¿Me estás pidiendo que no vaya a tu boda?, logré articular, mi voz quebrándose. Daniela cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no dijo nada. Ese silencio fue su respuesta. Sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme antes de caer. Daniela se acercó a mí, arrodillándose frente a donde yo estaba sentada. Mamá, por favor entiende, no es que no te quiera ahí, es solo que esta es mi oportunidad de ser alguien, de tener la vida que siempre soñé. La familia de Ricardo es importante, son influyentes. No puedo arriesgarme a que algo salga mal. ¿Y yo soy ese algo que puede salir mal?, pregunté, las lágrimas finalmente rodando libremente por mi rostro. Daniela no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. Se quedó unos minutos más, intentando justificarse, intentando hacerme entender. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba sumida en un dolor tan profundo que no había palabras para describirlo. Cuando finalmente se fue, prometiendo que después de la boda todo volvería a ser como antes, yo sabía que era una mentira. Nada volvería a ser como antes. Algo entre nosotras se había roto irremediablemente. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Sebastián llegó de la escuela y me encontró todavía en la sala, con la invitación de boda en el regazo. Él tenía 16 años y era más perceptivo de lo que yo creía. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No quería cargar a mi hijo con esto, pero necesitaba decírselo a alguien. Le conté todo. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la furia. ¿Daniela te dijo eso? ¿Mi hermana te pidió que no fueras a su boda? Su voz temblaba de rabia. Voy a hablar con ella. Esto es una locura. No, hijo, déjalo. Ella ya tomó su decisión. Pero mamá, tú lo sacrificaste todo por ella. Trabajaste día y noche para que pudiera estudiar, para que tuviera ropa, comida, educación. ¿Y así te paga, avergonzándose de ti? Sus palabras solo hacían que el dolor fuera más intenso porque eran verdad. Todo lo que Sebastián decía era verdad, pero aún así era mi hija, y una madre nunca deja de amar a sus hijos, sin importar cuánto te lastimen. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Seguía yendo a trabajar, seguía cocinando, seguía limpiando, pero lo hacía todo en automático. Por dentro estaba muerta. Daniela llamó un par de veces, conversaciones breves e incómodas, donde ella fingía que todo estaba bien, y yo fingía que no estaba destrozada. Una semana antes de la boda, sucedió algo que lo cambió todo. Yo estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché voces familiares. Me volteé y vi a la señora Beatriz con un grupo de sus amigas, todas elegantes y arregladas, mirando telas para no sé qué evento. Me quedé paralizada, sin saber si acercarme a saludar o simplemente irme antes de que me vieran. Pero ya era tarde. La señora Beatriz me vio. Por un segundo pensé que vendría a saludarme. Después de todo, pronto seríamos familia. Pero ella solo me miró, asintió levemente con la cabeza en un saludo frío y distante,
y luego se volteó hacia sus amigas, continuando su conversación como si yo no existiera. Me quedé ahí parada, humillada, con mi bolsa de verduras baratas en la mano, sintiendo las miradas de las otras mujeres evaluándome, juzgándome. Escuché fragmentos de su conversación mientras se alejaban. Así es la madre de la novia. Pobrecita, la muchacha debe estar tan avergonzada. Beatriz fue muy generosa al aceptar esta boda. Cada palabra era una puñalada. Salí del mercado casi corriendo, con lágrimas de humillación quemando mis ojos. Llegué a casa y me encerré en mi habitación. Ese día entendí con claridad dolorosa que no solo mi hija se avergonzaba de mí. Toda la familia de Ricardo me veía como algo indeseable, algo que había que tolerar por amor a Daniela. La noche antes de la boda no pude dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, reproduciendo una y otra vez todos los momentos en que Daniela había sido mi pequeña niña. Recordaba cuando tenía 4 años y se enfermó gravemente. Pasé 3 días sin dormir en el hospital, rezando para que se salvara. Recordaba su primer día de escuela, cuando lloró porque no quería dejarme. Yo la había abrazado y le había dicho: «Soy tu mamá. Siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase». Pero ahora era yo quien no estaba invitada a estar ahí. Era yo quien sobraba en su vida. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Me levanté, fui al armario y saqué el vestido que había comprado para la boda. Era color durazno, sencillo pero elegante, y me había costado 2 meses de ahorro. Lo había comprado antes de que Daniela me pidiera que no fuera. Lo miré largamente, sintiendo cómo se mezclaban en mi pecho el dolor y algo más, algo que tomó tiempo en reconocer. Era determinación. Iba a ir a esa boda. No importaba lo que Daniela dijera, no importaba lo que pensara la familia de Ricardo. Era mi hija, mi única hija, y había esperado este momento toda su vida. No iba a dejarlo pasar. Si después ella decidía no hablarme nunca más, si después me odiaba por desobedecerla, que así fuera. Pero yo no me iba a arrepentir de no estar ahí. Le conté mi decisión a Sebastián durante el desayuno. Él me miró con sorpresa y luego con orgullo. «Bien hecho, mamá. Yo te acompaño». «No, hijo, no quiero que haya más problemas. Yo iré sola». «Mamá, es mi hermana también. Yo también tengo derecho a estar ahí. Vamos juntos». Su lealtad me hizo llorar nuevamente. Al menos uno de mis hijos todavía me amaba sin condiciones. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor ropa interior, me vestí con el vestido durazno. Me peiné y me maquillé, mis manos temblando ligeramente. Sebastián se puso su único traje, uno que habíamos comprado usado el año anterior para su graduación de secundaria. Nos miramos en el espejo, 2 personas humildes pero dignas, preparándonos para enfrentar un mundo que claramente no nos quería ahí. El Jardín de Los Ángeles estaba a 1 hora en autobús desde nuestra casa. Durante todo el trayecto, mi estómago estaba hecho un nudo. ¿Qué pasaría cuando Daniela me viera? ¿Me echarían? ¿Habría una escena? Sebastián tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Pase lo que pase, mamá. Yo estoy contigo». Llegamos al jardín y mi aliento se detuvo. Era absolutamente hermoso. Había arcos cubiertos de flores blancas, mesas elegantemente decoradas, un altar impresionante al fondo. Todo gritaba dinero y elegancia. Los invitados ya estaban llegando, todos vestidos con ropas caras, llegando en autos lujosos. Sebastián y yo nos quedamos en la entrada, sintiéndose como 2 intrusos en un mundo al que no pertenecíamos. «¿Invitación?», preguntó un joven en la entrada, con tono aburrido. Saqué la invitación que Daniela me había dado, arrugada de tanto haberla mirado. El joven la revisó, frunció el ceño confundido, pero nos dejó pasar. Entramos al jardín y buscamos dónde sentarnos. Las primeras filas estaban claramente reservadas para la familia. Sebastián y yo nos dirigimos hacia allá, pero un organizador nos detuvo. «Disculpen, estas filas son solo para familia inmediata. Soy la madre de la novia», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. El organizador me miró de arriba a abajo, con evidente escepticismo.
Un momento, por favor. Se alejó y comenzó a hablar por un pequeño radio. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Unos minutos después, apareció la señora Beatriz. Cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de shock y luego de furia apenas contenida. Se acercó rápidamente a nosotros. «Esperanza, ¿qué hace usted aquí?» Daniela fue muy clara sobre sus deseos. «Con todo respeto, señora Beatriz, Daniela es mi hija y tengo todo el derecho de estar presente en su boda». La señora Beatriz apretó los labios. Por un momento pensé que llamaría a seguridad para que nos sacaran, pero entonces su máscara de compostura volvió. Sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculada. «Muy bien. Si insiste, pero por favor, siéntese en la parte de atrás. No queremos causar ninguna perturbación». Sebastián iba a protestar, pero yo lo detuve. «Está bien, la parte de atrás está bien». Nos sentamos en la última fila. Desde ahí apenas podíamos ver el altar. Empezaron a llegar más invitados. Cientos de personas, todas elegantes, todas ricas. Yo me sentía cada vez más pequeña, cada vez más fuera de lugar. Pero mantuve mi espalda recta y mi cabeza en alto. Estaba ahí por mi hija, no por ellos. La ceremonia comenzó. Primero entraron las damas de honor, todas hermosas en sus vestidos color lavanda. Luego los padrinos. La música cambió y todos se pusieron de pie. Era el momento. Mi hija estaba a punto de entrar, y entonces la vi. Daniela apareció del brazo del padre de Ricardo. Se veía absolutamente hermosa en su vestido blanco, con un velo largo que arrastraba detrás de ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi bebé, mi niña, se estaba casando. Caminó por el pasillo con gracia y elegancia. Pasó junto a todas las personas importantes, todas las que valían en su nueva vida. Y cuando pasó junto a nuestra fila, en la parte de atrás, por un segundo nuestras miradas se encontraron. Vi shock en sus ojos, vi confusión, y luego vi algo que hizo que mi corazón se hiciera pedazos. Vi pánico. Se detuvo por un segundo, apenas perceptible, y luego siguió caminando, apretando con más fuerza el brazo del señor Fernando. No me sonrió, no me reconoció. Simplemente siguió adelante como si yo fuera una extraña más entre la multitud. La ceremonia fue hermosa. El sacerdote habló sobre el amor, la familia, el compromiso. Yo escuchaba cada palabra sintiendo cómo se clavaban en mi corazón como alfileres. Cuando dijo, «El amor de una madre por sus hijos es el amor más puro que existe», casi me levanto y grito, pero me contuve. No iba a arruinar el día de mi hija, aunque ella me hubiera roto el corazón. Después de los votos, después de los anillos, después del beso, los novios caminaron de regreso por el pasillo como marido y mujer. Daniela iba del brazo de Ricardo, sonriendo radiante. Cuando pasó por donde yo estaba, esta vez ni siquiera miró en mi dirección. Era como si yo fuera invisible. La recepción se llevó a cabo en el mismo jardín. Habían montado una carpa enorme decorada con luces y flores. Las mesas estaban bellamente arregladas con manteles blancos, centros de mesa de cristal y porcelana fina. Sebastián y yo buscamos nuestro lugar. Encontramos una pequeña tarjeta con mi nombre en una mesa al fondo, lo más lejos posible de la mesa principal donde estaban los novios y la familia de Ricardo. En nuestra mesa estaban otras personas que claramente también habían sido relegadas a la categoría de invitados no importantes. Una pareja de ancianos que resultaron ser tíos lejanos de Ricardo, y dos compañeros de universidad de Daniela que ella apenas recordaba. La cena fue deliciosa, aunque yo apenas pude probar bocado. Desde donde estábamos podíamos ver la mesa principal. Daniela reía y conversaba animadamente con todos, luciendo más feliz que nunca. Ricardo la abrazaba con cariño, le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír. Su familia la trataba con afecto genuino. En ese momento entendí algo doloroso. Daniela tenía razón. Ella encajaba perfectamente en ese mundo. Se veía natural, cómoda, como si hubiera nacido en esa opulencia. Quizás yo era el problema. Quizás mi pobreza, mi falta de educación, mi tosquedad eran cosas de las que era válido avergonzarse. «Mamá, no pienses así», dijo Sebastián, leyendo mi mente.
Tú no eres el problema. Ellos son el problema. Daniela es el problema. Pero yo no podía culpar a mi hija. La había criado yo, le había enseñado mis valores. Si ahora ella me rechazaba, algo debía haber hecho mal. La fiesta continuó. Hubo bailes, discursos, brindis. Cada persona que tomaba el micrófono hablaba maravillas de los novios. El padre de Ricardo habló sobre cómo Daniela había conquistado su corazón desde el primer día. La madre de Ricardo lloró de emoción al darle la bienvenida oficial a la familia. Pero nadie, absolutamente nadie, me mencionó. Era como si Daniela hubiera nacido huérfana y los Sandoval la hubieran adoptado generosamente. Cuando llegó el turno del baile entre madre e hijo, mi corazón se detuvo. Esta era una tradición importante. Ricardo bailó con su madre una canción hermosa mientras todos los observaban con lágrimas en los ojos. Y cuando terminó, esperé. Esperé a que anunciaran el baile entre padre e hija, pero no lo hicieron. En cambio, el DJ anunció, y ahora, un baile especial. Daniela ha pedido bailar con la persona que la ha guiado y apoyado durante sus años de formación. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Daniela y a la señora Beatriz. Me quedé paralizada en mi asiento. La señora Beatriz se levantó con una sonrisa radiante y caminó hacia la pista de baile donde Daniela la esperaba con los brazos abiertos. Se abrazaron y comenzaron a bailar mientras todos aplaudían y algunos lloraban de emoción. Sebastián se levantó abruptamente de su silla. No puedo creer esto. Esto es demasiado. Vámonos, mamá. Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizada por la escena frente a mí. Mi hija bailando con otra mujer, la mujer que la había guiado y apoyado. No yo, que había trabajado hasta el agotamiento. No yo, que me había saltado comidas para que ella pudiera comer. No yo, que había sacrificado todo. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Era como si todos estos meses de dolor, de humillación, de rechazo, de repente cristalizaran en una sola verdad devastadora. Había perdido a mi hija. No solo su presencia en mi vida, sino su amor, su respeto, su reconocimiento de todo lo que había hecho por ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Intenté limpiarlas discretamente, pero era imposible. Sollozaba en silencio mientras observaba a mi hija bailar con la mujer que la había comprado con dinero y promesas de una vida mejor. «Ya vámonos, mamá. Por favor», insistió Sebastián, su voz quebrada también. Asentí y nos levantamos para irnos. Pero entonces alguien en la mesa principal nos vio. Era una de las tías de Ricardo. Dijo algo a las personas a su alrededor y varios voltearon a vernos. Daniela también volteó. Nuestras miradas se encontraron por segunda vez esa noche. En sus ojos vi muchas cosas. Sorpresa de que aún estuviéramos ahí, incomodidad, y algo que quise interpretar como culpa, pero probablemente era solo molestia. El DJ cambió de canción y el momento pasó. Daniela volvió su atención a la señora Beatriz y yo aproveché para escabullirme de la carpa con Sebastián. Caminamos hacia la salida del jardín, dejando atrás la música, las risas, la felicidad de la que claramente no éramos parte. En la entrada, me volteé una última vez para ver la escena. Todo se veía mágico, perfecto, como sacado de un cuento de hadas. Mi hija había conseguido su sueño. Había entrado al mundo que siempre quiso. Y para hacerlo, había tenido que dejarme atrás. «Mamá, espera», dijo Sebastián de repente. «Creo que alguien nos está siguiendo». Me volteé y vi a una mujer mayor acercándose a nosotros apresuradamente. La reconocí vagamente de la ceremonia. Parecía alterada. «¿Señora Esperanza? ¿Señora Morales?», preguntó cuando nos alcanzó, jadeando ligeramente. «Sí, soy yo». La mujer me miró con una expresión extraña, mezcla de urgencia y algo que parecía lástima. «Por favor, necesito hablar con usted. Es sobre Daniela. Hay algo que debe saber, algo que explica todo esto». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa? ¿Daniela está bien?» «Físicamente sí, pero...» La mujer miró nerviosamente hacia atrás, como asegurándose de que nadie nos escuchara. «Mi nombre es Dolores.
Soy la tía de Ricardo, hermana de su padre. Y hay cosas que han pasado en estos meses que usted no sabe, cosas que Beatriz ha hecho, cosas que le ha dicho a su hija. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué cosas? Dolores respiró hondo. No puedo hablar aquí. ¿Podríamos encontrarnos mañana? Hay un café cerca de aquí, la esquina del Ángel. ¿Conoce el lugar? Puedo encontrarlo, dije, mi mente corriendo con 1000 posibilidades. Por favor, venga, mañana a las 10 de la mañana. Lo que tengo que decirle va a cambiar todo lo que piensa sobre lo que pasó hoy, y también sobre lo que va a pasar en el futuro. Antes de que pudiera preguntar más, Dolores se volteó y caminó rápidamente de regreso a la fiesta, desapareciendo entre las sombras del jardín. Sebastián y yo nos miramos con confusión y alarma. ¿De qué crees que estaba hablando?, preguntó. No lo sé, hijo, pero algo me dice que mañana voy a descubrir algo terrible. Esa noche no dormí nada. Daba vueltas en la cama, reproduciendo en mi mente las palabras de Dolores. Cosas que Beatriz ha hecho. ¿Qué cosas? ¿Qué podría haber hecho la madre de Ricardo que explicara el rechazo de Daniela hacia mí? A las 9 de la mañana ya estaba lista. Me puse ropa sencilla y cómoda, me tomé un café rápido y salí hacia el café. Llegué 15 minutos antes, nerviosa y ansiosa. El lugar era pequeño y acogedor, con solo unas pocas mesas. Me senté en una esquina y esperé. Dolores llegó exactamente a las 10. Se veía cansada, como si tampoco hubiera dormido. Se sentó frente a mí y ordenó un té. Durante un momento solo nos miramos en silencio. Gracias por venir, dijo finalmente. ¿Qué es lo que tiene que decirme?, pregunté, sin poder soportar más el suspenso. Dolores suspiró pesadamente. Señora Esperanza, lo que voy a decirle va a doler, pero necesita saberlo porque su hija está en peligro. No un peligro físico, sino algo peor. Está en peligro de perder quién realmente es. No entiendo. Mi cuñada, Beatriz, es una mujer muy controladora. Cuando Ricardo le dijo que quería casarse con Daniela, ella se opuso rotundamente. Dijo que una muchacha de su clase social no era apropiada para nuestro apellido. Dolores hizo una pausa, claramente incómoda. Mi corazón se hundió. Así que era eso. La típica historia, la familia rica que rechaza a la nuera pobre. Pero Ricardo estaba enamorado, continuó Dolores, y es terco como su padre. Le dijo a Beatriz que se casaría con Daniela con o sin su bendición, así que Beatriz cambió de táctica. ¿Qué hizo?, susurré. Decidió que si no podía evitar la boda, al menos podía moldear a Daniela a su imagen. Comenzó a reunirse con ella a solas, a darle consejos sobre cómo comportarse en sociedad, cómo vestirse, cómo hablar. Pero también le llenó la cabeza de ideas venenosas. El mesero trajo el té de Dolores. Ella tomó un sorbo antes de continuar, como si necesitara valor para lo que venía. Le dijo a Daniela que para ser aceptada en nuestra familia, para que Ricardo realmente la respetara, tenía que distanciarse de sus raíces humildes. Le dijo que la pobreza es como una marca que nunca se va, a menos que cortes completamente con tu pasado. Sentí náuseas. Ella le dijo que se alejara de mí. Dolores asintió tristemente. No solo eso, le dijo cosas específicas sobre usted, que su manera de hablar era vulgar, que su falta de educación la iba a avergonzar, que su apariencia física delataba años de trabajo manual y pobreza. Le dijo que los invitados de la boda se burlarían si la veían a usted, y eso afectaría la reputación de Daniela en nuestros círculos sociales. Cada palabra era una puñalada. Me llevé las manos a la boca para contener un sollozo. Y lo peor, Dolores continuó, su voz temblando, es que Beatriz le ofreció algo a cambio. Le prometió que si Daniela se alejaba de usted, ella la trataría como a una hija. La ayudaría con su carrera. Le daría acceso a los contactos de la familia. Le compraría ropa cara. La llevaría a eventos sociales importantes. Básicamente le ofreció una madre rica a cambio de rechazar a su madre pobre. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. ¿Y Daniela aceptó? ¿Así de fácil? No fue fácil para ella, dijo Dolores con suavidad. Yo las vi varias veces juntas. Daniela lloraba mucho al principio, pero Beatriz es manipuladora.
Poco a poco fue convenciéndola de que esto era lo mejor para todos, que usted estaría bien, que al final entendería que el sacrificio valía la pena porque Daniela tendría una vida mejor. ¿Por qué me está diciendo todo esto? ¿Por qué ahora? Pregunté entre sollozos. Porque ayer, durante la boda, vi su cara, vi su dolor, y me dio vergüenza ajena. Mi familia es capaz de muchas cosas, pero esto cruzó una línea. Dolores tomó mis manos entre las suyas, y porque hay algo más que debe saber, algo que va a pasar pronto. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Daniela está embarazada, de 3 meses. Beatriz lo sabe, por eso apresuraron la boda. Y Beatriz ya está planeando controlar cada aspecto de ese embarazo y de la crianza del bebé. Ya le dijo a Daniela que ella va a ser quien esté en el parto, quien ayude con el bebé, quien tome las decisiones importantes. Le dijo que usted no debe saber sobre el embarazo, porque sus métodos de crianza anticuados podrían influenciar negativamente a Daniela. Me quedé sin aire. Mi hija iba a tener un bebé. Yo iba a ser abuela. Y ni siquiera iba a ser informada. Beatriz está tratando de reemplazarla completamente, dijo Dolores. Y lo peor es que está funcionando. Daniela cada día se parece más a nosotros y menos a quien realmente es. Ha olvidado de dónde viene. Ha olvidado los sacrificios que usted hizo por ella. ¿Qué puedo hacer?, pregunté desesperada. ¿Cómo recupero a mi hija? Dolores negó con la cabeza. No lo sé, señora Esperanza, pero sé que tiene que intentarlo, porque si no lo hace, en unos años Daniela va a despertar y va a darse cuenta de lo que perdió, y para entonces podría ser demasiado tarde. Salí de ese café con el corazón más pesado que nunca. Todo tenía sentido ahora. El cambio de Daniela no había sido gradual y natural. Había sido manipulado, orquestado cuidadosamente por una mujer que veía a mi hija como un proyecto de mejora, no como una persona. Durante los siguientes días intenté contactar a Daniela. La llamé decenas de veces. Le mandé recados con conocidos. Fui incluso a su nuevo departamento, uno lujoso, que los padres de Ricardo le habían regalado como regalo de bodas. Pero nunca me abrió la puerta. Una vez la vi salir y la llamé desde la calle, pero ella me vio y volvió a entrar rápidamente al edificio. Sebastián estaba furioso. Quería ir a confrontar a Daniela, quería hablar con Ricardo, quería hacer escándalo, pero yo lo detuve. No, hijo, esto va a empeorar las cosas. Daniela tiene que darse cuenta por sí misma. ¿Y si nunca se da cuenta, vas a perderla para siempre? Era una posibilidad que me aterraba. Pero, ¿qué más podía hacer? Pasaron 2 meses. 2 meses de silencio absoluto de parte de Daniela. Yo seguía con mi rutina. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, pero era solo una cáscara vacía yendo por las mociones de la vida. Por dentro estaba rota. Una tarde, mientras barría la sala, alguien tocó la puerta. No esperaba visitas. Abrí y casi me desmayó al ver quién estaba ahí. Era Daniela, pero no la Daniela elegante y arreglada de la boda. Era mi Daniela. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos e hinchados de llorar y ropa arrugada. Se veía devastada. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿puedo pasar?». La abracé fuerte, sin importarme si esto era real o un sueño. «Siempre, hija, siempre». Entramos y nos sentamos en el sofá. Daniela lloraba inconsolablemente. Le preparé un té con manzanilla, el mismo que le hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Esperé pacientemente a que se calmara lo suficiente para hablar. «Mamá, cometí el error más grande de mi vida», comenzó entre sollozos. «Te lastimé, te rechacé, y no tengo justificación para lo que hice». «¿Qué pasó, hija? ¿Por qué estás aquí?». «Tuve una pelea terrible con la señora Beatriz. Le dije que quería venir a verte, que extrañaba mi casa, que quería presentarte a Ricardo como se debe, y ella dijo cosas horribles, mamá. Dijo que si yo volvía contigo, si te dejaba entrar en mi vida nuevamente, ella cortaría todo tipo de apoyo, que Ricardo y yo tendríamos que valernos por nosotros mismos, que mi hijo crecería pobre como yo crecí pobre. Así que ella sabía del embarazo. «¿Tu hijo?», pregunté suavemente. Daniela se tocó el vientre, que apenas empezaba a notarse.
Estoy embarazada, mamá, de 4 meses. Iba a decírtelo, pero la señora Beatriz no me dejaba. ¿No te dejaba? Ella está controlando todo, mamá. Cada aspecto de mi vida. ¿Qué como? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Ricardo no se da cuenta porque trabaja todo el día. Y cuando intento decirle, él solo dice que su mamá me está ayudando porque yo no tengo experiencia. ¿Qué quieres hacer, Daniela? Ella me miró con ojos llenos de dolor y confusión. No lo sé, no sé nada ya. Pensé que casarme con Ricardo me daría una vida mejor. Y en muchos aspectos la tengo. No tengo que preocuparme por dinero, vivo en un lugar bonito, tengo ropa cara. Pero mamá, no soy feliz. Me siento como una muñeca que Beatriz está vistiendo y posando como ella quiere. La abracé mientras ella lloraba en mi hombro. Mi instinto maternal gritaba que la protegiera, que la rescatara de esa situación. Pero una parte de mí, una parte que había crecido en estos meses de dolor, sabía que esto era una decisión que Daniela tenía que tomar por sí misma. Hija, escúchame bien, le dije, levantando su cara para que me mirara a los ojos. Yo siempre voy a amarte, sin importar las decisiones que tomes, sin importar cuánto tiempo pase sin verte, sin importar cuánto me lastimes. Eres mi hija, y ese lazo nunca se rompe. Pero lo que pasó estos meses me destruyó. Lo sé, mamá. Lo siento tanto. Déjame terminar. Me destruyó porque me hizo cuestionar todo lo que hice. Me hice preguntas horribles. ¿Fui mala madre? ¿Mi pobreza te avergonzaba tanto? ¿Preferías tener una mamá rica que no te había criado sobre la mamá pobre que se sacrificó por ti? Las lágrimas rodaban por mi rostro también. Y la respuesta que me diste con tus acciones fue sí. Sí a todas esas preguntas. No, mamá, no es así, yo... Escúchame. Necesitas escuchar esto. Si decides volver a mi vida, no puede ser a medias. No puedes aparecer cuando las cosas están difíciles con Beatriz y luego desaparecer cuando ella te mime de nuevo. No puedo vivir así. Mi corazón no lo soporta. Daniela asintió, llorando. Entiendo. Y también necesitas entender esto. No voy a cambiar. Nunca voy a ser como Beatriz. Nunca voy a tener su dinero, su estatus, su manera elegante de hablar. Soy lo que soy. Una mujer humilde que trabajó duro toda su vida. Si te avergüenzas de eso, entonces es mejor que no vuelvas. No me avergüenzo, mamá, o al menos ya no. Me dejé cegar por todo lo que Beatriz me ofrecía. Pensé que ella tenía razón, que la pobreza era algo de lo que había que escapar y olvidar. Pero estaba equivocada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Daniela se limpió las lágrimas. No lo sé. Necesito pensar. Necesito hablar con Ricardo. Realmente hablar con él sin que su mamá esté metiéndose. Necesito decidir qué tipo de vida quiero, qué tipo de madre quiero ser para mi hijo. Se quedó esa tarde en la casa. Comimos juntas, algo simple que preparé con lo que había en la despensa. Durante la comida, Daniela comenzó a hablar de cosas triviales, evitando los temas difíciles. Me habló del embarazo, de los síntomas, de sus miedos sobre convertirse en madre. Yo escuchaba, respondía, aconsejaba. Por un momento sentí que teníamos a mi hija de vuelta, pero cuando llegó la noche, Daniela dijo que tenía que irse. Ricardo va a preocuparse si no llego. La acompañé a la puerta. ¿Vendrás de nuevo? Ella vaciló. Quiero hacerlo, mamá. De verdad quiero, pero necesito resolver las cosas primero. La abracé fuerte. Te amo, hija, sin condiciones. Recuerda eso. Yo también te amo, mamá. La vi alejarse por la calle y tuve un mal presentimiento, como si esa conversación hubiera sido demasiado buena para ser verdad. Y tenía razón en desconfiar. Pasó una semana sin noticias de Daniela. Luego 2. Yo llamaba, pero su teléfono estaba apagado. Fui al departamento, pero nadie abría. Estaba comenzando a desesperarme cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Señora Morales, soy la doctora Ramírez del Hospital San José. Su hija Daniela está aquí». El mundo se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿El bebé?» Hubo complicaciones con el embarazo.
Daniela está estable ahora, pero necesita descanso. Ella preguntó por usted. Llegué al hospital en tiempo récord. Encontré la habitación de Daniela y al entrar vi a varias personas. Daniela en la cama, conectada a varios monitores, Ricardo sentado a su lado, viéndose agobiado, y Beatriz de pie junto a la ventana, con cara de pocos amigos. «Mamá», dijo Daniela débilmente cuando me vio. Extendió su mano hacia mí. Me acerqué rápidamente y tomé su mano. «Estoy aquí, hija». «¿Qué pasó?» «Tuve un sangrado. Los doctores dicen que fue por estrés. El bebé está bien, pero tengo que guardar reposo absoluto por 2 semanas». Miré a Ricardo, quien lucía genuinamente preocupado. Luego miré a Beatriz, cuya expresión era de molestia apenas contenida. «Señora Esperanza», dijo Beatriz con voz fría, «qué conveniente que haya aparecido. Daniela acaba de pasar por una experiencia traumática. No necesita más estrés. Con todo respeto, señora Beatriz, soy su madre. Mi lugar es aquí». «Su lugar», dijo Beatriz con veneno en cada palabra. «Debería haber sido aquí hace meses, pero usted no pudo ni siquiera respetar los deseos de su hija en su propia boda». «Mamá», intervino Ricardo, sorprendido. «¿De qué hablas? Daniela me dijo que su mamá había sido invitada». «Ah, ¿no te contó?» Beatriz me miró con una sonrisa maliciosa. «Daniela específicamente le pidió que no asistiera. Pero ella vino de todos modos, haciendo un espectáculo, sentándose en la parte de atrás como una intrusa». Ricardo miró a Daniela, confundido. «¿Es verdad eso?» Daniela comenzó a llorar. «Ricardo, es complicado». «No es complicado», dijo Beatriz. «Tu esposa se avergonzaba de su madre, y francamente, después de conocerla, puedo entender por qué». «Ya basta», grité, sorprendiéndome a mí misma. He aguantado sus insultos, su manipulación, su desprecio. Pero no voy a quedarme callada mientras usted envenena la mente de mi hija y destruye a mi familia». «¿Su familia?» Beatriz se rió con amargura. «Daniela dejó de ser parte de su familia cuando se casó con mi hijo. Ahora es una Sandoval, y los Sandoval no se mezclan con gente de su calibre». «Mamá, por favor», intervino Ricardo, levantándose. «Esto es demasiado. Señora Esperanza, lamento mucho lo que está diciendo mi madre. Daniela es su hija y usted tiene todo el derecho de estar aquí». Beatriz se volteó hacia su hijo, furiosa. «Ricardo, no sabes lo que dices. Esta mujer es la madre de mi esposa», gritó Ricardo, y fue la primera vez que lo vi mostrar autoridad frente a su madre. «Y merece respeto. Ahora, por favor, o se calma o le pido que se retire». Beatriz se quedó en shock. Claramente no esperaba que su hijo la confrontara. Miró a Daniela, esperando que ella saliera en su defensa, pero Daniela solo lloraba en silencio. «Está bien», dijo Beatriz finalmente, con voz helada. «Me voy, pero recuerden este momento, porque cuando todo esto se derrumbe, no vengan llorando conmigo». Salió de la habitación, dejando un silencio tenso detrás. Ricardo se sentó de nuevo, pasándose las manos por el cabello, claramente estresado. Yo me quedé de pie junto a la cama de Daniela, sin saber qué decir. «Lo siento», dijo Ricardo después de un momento. «No sabía que las cosas estaban así de mal. Daniela, ¿por qué no me contaste?» «Porque tenía miedo», admitió Daniela. «Tenía miedo de decepcionarte, de que tu familia me rechazara, de perder todo lo que había ganado». «¿Y qué ganaste exactamente?», preguntó Ricardo, su voz llena de dolor. «¿Una vida llena de secretos y mentiras? ¿Una relación controlada por mi madre?» «No lo sé», sollozó Daniela. «Ya no sé qué es real y qué no». Ricardo me miró. «Señora Esperanza, necesito entender algo. ¿Daniela realmente le pidió que no asistiera a nuestra boda?» Asentí lentamente. «Sí. Me dijo que su nueva familia pensaba que yo no encajaba, que mi presencia iba a ser incómoda. Y tenía razón, no encajé. Pero aún así fui porque es mi hija y no iba a perderme ese día». «Y yo fui una cobarde», dijo Daniela.
Dejé que la señora Beatriz me convenciera de que mamá era un problema que había que esconder, y lo peor es que lo creí. Creí que ser pobre era algo vergonzoso, que mi mamá, que se sacrificó por mí toda su vida, no era suficientemente buena para estar a mi lado en el día más importante de mi vida. Las lágrimas rodaban por su rostro. Ricardo se levantó y se acercó a mí. Señora Esperanza, no sé qué decir para disculparme por el comportamiento de mi familia. Si hubiera sabido, no es su culpa, le dije. Usted no sabía, pero ahora que lo sabe, ¿qué va a hacer? Ricardo miró a Daniela, luego a mí. Voy a hacer lo correcto. Voy a poner límites con mi madre. Y vamos a arreglar esto, como familia. La familia verdadera, que incluye a usted y a Sebastián. Era un buen inicio. Pero yo sabía que el daño que se había hecho no se iba a reparar con palabras bonitas. Durante las 2 semanas que Daniela tuvo que guardar reposo, yo estuve ahí todos los días. La señora Beatriz también intentó venir, pero Ricardo le dejó claro que no era bienvenida hasta que se disculpara conmigo. Ella, orgullosa como era, no vino. En esas 2 semanas, Daniela y yo hablamos de muchas cosas que deberíamos haber hablado hace meses. Ella me contó sobre todas las conversaciones con Beatriz, sobre cómo lentamente había ido sembrando dudas en su mente sobre mí, sobre su crianza, sobre su vida antes de Ricardo. Me decía que tú no querías lo mejor para mí, confesó Daniela una tarde. Que si realmente me amaras, no hubieras dejado que creciera en pobreza. Como si tú hubieras elegido ser pobre. Como si no hubieras trabajado hasta el agotamiento para darnos lo mejor que podías. ¿Y tú le creíste? Al principio no, pero ella era tan insistente, tan convincente, y yo quería tanto encajar en su mundo. Eventualmente comencé a verla a ti con sus ojos, y me odio por eso. No te odias a ti misma, hija. Fuiste manipulada, pero yo permití que pasara. Yo elegí creerle a ella sobre mis propias memorias, sobre mis propios sentimientos. Eso me hace igual de culpable. Tenía razón en parte. Daniela había tomado decisiones, pero también entendía que había sido una muchacha joven, enamorada, deslumbrada por un mundo nuevo. Era fácil perderse en esas circunstancias. Lo importante ahora, le dije, es qué vas a hacer de aquí en adelante. Quiero recuperar nuestra relación, dijo Daniela firmemente. Sí, quiero que mi hijo conozca a su abuela. Quiero que crezca sabiendo que la pobreza no es vergonzosa, que el trabajo duro es honorable, que el amor vale más que el dinero. ¿Y qué dice Ricardo de todo esto? Él me apoya. Está decepcionado de su madre. No sabía que ella era capaz de ser tan cruel. Y está decidido a poner límites, aunque eso signifique problemas con su familia. Eso va a ser difícil para él. Lo sé, pero dice que su familia es conmigo ahora, y con nuestro hijo, y eso incluye a ti. Escuchar esas palabras me hizo llorar. Después de meses de dolor, de rechazo, de sentirme invisible, finalmente mi hija me estaba eligiendo. Pero la vida no es un cuento de hadas donde todo se resuelve perfectamente. Los siguientes meses fueron difíciles. Beatriz no se rindió fácilmente. Intentó varias veces convencer a Ricardo de que Daniela estaba cometiendo un error al acercarse de nuevo a mí. Sembró más dudas, hizo más comentarios venenosos. Hubo una ocasión particular que casi destruye todo. Fue en una cena familiar en la casa de los Sandoval. Ricardo había insistido en que yo fuera invitada. Daniela estaba de 7 meses, su vientre grande y hermoso. Yo llegué nerviosa pero esperanzada. La cena comenzó bien. Fernando, el padre de Ricardo, fue amable conmigo. Algunos tíos y primos también me trataron con respeto. Pero Beatriz se sentó al otro extremo de la mesa y apenas me dirigió la palabra. A mitad de la cena, Beatriz levantó su copa de vino. «Me gustaría hacer un brindis», anunció. Todos levantaron sus copas expectantes. Por mi hijo Ricardo y su esposa Daniela. Por el bebé que viene en camino. Y por recordar siempre de dónde venimos y la importancia de mantener nuestros estándares. El énfasis que puso en estándares mientras me miraba fue inconfundible. Daniela se puso tensa. Ricardo frunció el ceño. Yo me quedé paralizada, mi copa a mitad de camino hacia mis labios. «Mamá», dijo Ricardo con advertencia en su voz,
¿Qué? Beatriz fingió inocencia. Solo estoy diciendo que es importante recordar quiénes somos. Los Sandoval siempre han sido gente de bien, gente respetable. No podemos olvidar eso. Ya basta, dijo Daniela, su voz temblando pero firme. Todos saben exactamente lo que estás insinuando. Y estoy harta. Daniela, cálmate, no es bueno para el bebé que te alteres, dijo Beatriz con falsa preocupación. Lo que no es bueno para el bebé es que su abuela sea una persona cruel y manipuladora, respondió Daniela. Se levantó de su silla con dificultad por su vientre grande. Mamá, te he permitido muchas cosas. He tolerado tus comentarios, tus intentos de controlar mi vida, tus insultos hacia la persona que me dio la vida y me crió con amor. Pero se acabó. Daniela, siéntate. Estás haciendo un espectáculo, siseó Beatriz. No, tú hiciste un espectáculo de mí. Me usaste como tu proyecto personal, tu muñeca para vestir y posar como te daba la gana. Me llenaste la cabeza de veneno hasta que casi pierdo a mi mamá. Pero ya desperté. La mesa estaba en silencio absoluto. Todos los presentes miraban la escena con mezcla de shock y fascinación. Ricardo, tu esposa claramente no está bien, dijo Beatriz, volteándose hacia su hijo. Debe ser las hormonas del embarazo. Deberías llevarla a casa. Mi esposa está perfectamente, dijo Ricardo, levantándose también. Mamá, creo que es hora de que escuches algunas verdades. Has estado controlando nuestras vidas desde que Daniela y yo comenzamos nuestra relación. Has manipulado, has mentido, has lastimado a personas que no te han hecho nada. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú? Continuó Ricardo. Le dijiste a Daniela que su madre no era suficientemente buena para nosotros. La convenciste de rechazar a la mujer que la crió, que se sacrificó por ella. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Yo solo quería lo mejor para tu esposa, para ustedes. No, querías control. Y si no cambia tu actitud, si no puedes tratar a la señora Esperanza con el respeto que merece, entonces Daniela y yo vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre cuánto contacto queremos que tengas con nuestro hijo. Eso golpeó duro. Vi cómo el rostro de Beatriz palidecía. Su nieto era claramente su punto débil. No pueden hacerme eso, susurró. Sí podemos, dijo Daniela. Y lo haremos si es necesario, porque no voy a permitir que le hagas a mi hijo lo que me hiciste a mí. No voy a permitir que crezca creyendo que el dinero es más importante que el amor, que la apariencia es más importante que el carácter. Beatriz nos miró a todos con una mezcla de ira e incredulidad. Luego, sin decir palabra, se levantó y salió del comedor. Fernando se disculpó rápidamente y fue tras ella. El resto de la cena fue incómodo. Algunos familiares intentaron hacer conversación casual, otros claramente no sabían cómo reaccionar. Yo me sentía terriblemente incómoda, sintiendo que mi presencia había causado esta ruptura familiar. Cuando la cena terminó, Ricardo me llevó a casa. En el camino, se disculpó profusamente. Señora Esperanza, lamento que haya tenido que presenciar eso. No se disculpe, yo soy la causa de todo este problema. No, dijo firmemente. Usted no es el problema. Mi madre es el problema. Su mentalidad clasista y su necesidad de control son el problema. Daniela, sentada en el asiento trasero, tomó mi mano. Mamá, nada de esto es tu culpa. Yo soy la que cometió errores. Yo soy la que te lastimó. Pero voy a pasarme el resto de mi vida compensándotelo. Las lágrimas rodaron por mi rostro. No necesito compensación, hija. Solo necesito que seas feliz, que seas tú misma. Estoy trabajando en eso, dijo con una sonrisa triste. El bebé nació un mes después, un niño hermoso y saludable que lloraba con fuerza y tenía los ojos de su madre. Daniela me llamó apenas salió de la sala de partos. Mamá, ya nació, es un niño, ¿puedes venir? Llegué al hospital con el corazón a punto de salirse del pecho. Encontré a Daniela en su habitación, cansada pero radiante, con su hijo en brazos. Ricardo estaba a su lado, viéndola con adoración. Mamá, ven, quiero que conozcas a tu nieto. Me acerqué con manos temblorosas.
Daniela me pasó el bebé con cuidado. Cuando lo tuve en mis brazos, cuando miré esa carita perfecta, todos los meses de dolor se sintieron lejanos. Aquí estaba una nueva vida, una nueva oportunidad. Es hermoso, susurré. Se llama Miguel, dijo Daniela. Miguel Esperanza Sandoval. Tu nombre está en el suyo, mamá, para que nunca olvide quién es su abuela y todo lo que ella representa. Lloré. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud. Mi nieto llevaba mi nombre. Era un puente entre mi mundo y el nuevo mundo de Daniela. ¿Vino la señora Beatriz?, pregunté. Daniela y Ricardo intercambiaron una mirada. Vino, dijo Ricardo. La dejamos cargar al bebé por un momento, pero luego se fue. No dijo mucho. Entendí lo que no estaban diciendo. Beatriz estaba dolida por haber perdido el control, pero aún no estaba lista para disculparse ni para cambiar. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida en mucho tiempo. Daniela venía a casa frecuentemente con el bebé. Me pedía consejos sobre lactancia, sobre cómo calmarlo cuando lloraba, sobre todas las pequeñas cosas que una madre primeriza necesita saber. Yo la guiaba con paciencia, disfrutando de poder ser útil, de ser necesitada de nuevo. Ricardo también comenzó a visitarme. A veces venía solo para platicar. Me hablaba sobre el trabajo, sobre sus frustraciones con su familia, sobre sus sueños para su hijo. Desarrollamos una relación de respeto mutuo que me llenaba de alegría. No tenía que fingir ser alguien que no era con él. Me aceptaba tal como era. Sebastián, quien ahora tenía 18 años, se convirtió en el tío favorito. Venía de la universidad específicamente para ver a su sobrino. Lo cargaba con cuidado, le cantaba canciones, le hacía reír. Ver a mis dos hijos juntos de nuevo, viendo a la nueva generación, me recordaba por qué todo había valido la pena. Pero Beatriz era una sombra constante. No causaba problemas abiertos, pero tampoco se acercaba. En reuniones familiares nos ignorábamos mutuamente. Era una tregua incómoda que todos sabíamos era temporal. El estallido final llegó cuando Miguel cumplió 1 año. Daniela organizó una fiesta en su casa. Invitó a ambos lados de la familia, los Sandoval y nosotros, los Morales. Era la primera vez que ambas familias estarían en el mismo espacio social desde la cena desastrosa. La fiesta comenzó bien. El departamento estaba hermosamente decorado con globos y banderines. Había comida para todos, un pastel enorme y muchos regalos. Miguel, con su trajecito de fiesta, estaba emocionado con toda la atención. Yo llegué temprano para ayudar a Daniela a preparar. Beatriz llegó 1 hora después, con Fernando y varios familiares de los Sandoval. Cuando me vio en la cocina ayudando a servir, su rostro se endureció, pero no dijo nada. Durante la fiesta, todos intentamos ser civilizados. Había conversaciones separadas, grupos que no se mezclaban. Los Sandoval en un lado, nosotros en otro. Miguel, bendito sea, era el único que fluía libremente entre ambos mundos, sin entender todavía las tensiones que lo rodeaban. Llegó el momento del pastel. Todos nos reunimos alrededor mientras Daniela ponía a Miguel en su silla alta. Ricardo encendió la velita con el número 1. Comenzamos a cantar Las Mañanitas. Miguel reía y aplaudía, completamente ajeno a todo excepto a la emoción del momento. Después de cantar, Daniela tomó a Miguel en brazos. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzó. «Este año ha sido increíble. Ver a mi hijo crecer, verlo descubrir el mundo, ha sido la mayor bendición de mi vida». Se detuvo, mirándome directamente. Y gran parte de eso ha sido posible gracias a mi mamá. Sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. Beatriz se puso tensa. «Mamá», continuó Daniela, con lágrimas en los ojos, «cometí errores terribles. Te lastimé de maneras imperdonables. Te rechacé cuando más necesitabas mi amor, pero nunca dejaste de amarme, nunca cerraste tu puerta. Y cuando finalmente recuperé el sentido, ahí estabas, esperándome. Daniela». Dije suavemente, sintiéndome incómoda con toda la atención. «No, déjame terminar. Necesito decir esto frente a todos». Respiró hondo.
Quiero que Miguel crezca conociendo su historia completa, no solo la parte bonita y privilegiada. Quiero que sepa que su abuela Esperanza trabajó en fábricas, limpió casas, cosió hasta tarde en la noche, todo para darme una oportunidad en la vida. Quiero que sepa que el amor real, el amor verdadero, se demuestra con sacrificio, no con dinero. Beatriz se levantó abruptamente. Suficiente. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Miró a Daniela con desprecio. Has elegido tu camino. Disfruta tu vida llena de valores tan admirables. La última palabra estaba cargada de sarcasmo. Señora Beatriz, dije, encontrando mi voz. Me levanté también, enfrentándola por primera vez directamente. Usted nunca me dio una oportunidad. Me juzgó desde el momento en que me vio, y no fue por algo que hice o dije. Fue por lo que soy, una mujer pobre, y eso, en su mundo, es el peor pecado posible. Usted no entiende nada, replicó Beatriz. Entiendo perfectamente. Entiendo que usted creía que podía reemplazarme, que con suficiente dinero y suficientes promesas mi hija me olvidaría, y casi funciona. Casi pierde a su propia madre por complacerla a usted. Yo solo quería lo mejor para ella. No, usted quería control. Y cuando vio que Daniela comenzó a pensar por sí misma, cuando empezó a cuestionar su narrativa, usted no pudo soportarlo. El silencio en la habitación era total. Hasta Miguel había dejado de hacer ruido, como si sintiera la tensión. Beatriz me miró con ojos llenos de rabia. Usted nunca será suficientemente buena para esta familia. Daniela puede jugar a que está orgullosa de sus raíces, pero la verdad es que la avergonzamos. Ricardo puede fingir que sus orígenes no importan, pero siempre la verá como menos. «Mamá, ya basta», gritó Ricardo. «¿Cómo puedes decir esas cosas?» «Porque son verdad, y todos aquí lo saben. Esta mujer no pertenece a nuestro mundo, y lo único que va a lograr con su presencia es confundir a ese niño sobre quién es realmente. Ese niño», dije con voz firme, «es mi nieto, y va a saber exactamente quién es. Va a saber que viene de dos mundos y que ambos tienen valor. Va a aprender que el dinero no hace a una persona, que el carácter sí importa, y que el amor no se compra». Beatriz soltó una risa amarga. «Qué bonito discurso. Pero cuando Miguel crezca y vea la diferencia entre su vida aquí y su vida en su casa, va a hacer la misma elección que hizo Daniela. Va a elegir comodidad sobre sus valores». «No», dijo Daniela firmemente. «No va a tener que elegir, porque voy a asegurarme de que entienda que puede tener ambas cosas. Puede tener comodidad y valores. Puede tener dinero y carácter. Y si alguna vez tiene que elegir entre ustedes y mi mamá, va a elegir a quien realmente lo ama incondicionalmente». Beatriz miró a Daniela con una expresión que era mitad dolor, mitad furia. «Después de todo lo que hice por ti, después de abrirte las puertas de mi familia, de mi mundo, ¿así me pagas? ¿Pagar? ¿Es eso lo que esperabas? ¿Gratitud eterna? ¿Que renunciara a mi propia identidad para complacerte?» Daniela negó con la cabeza. «No te debo nada más allá de respeto básico, y ese respeto se gana con acciones, no con dinero. Fernando, nos vamos», anunció Beatriz. Su esposo, quien había estado callado durante toda la confrontación, asintió sumisamente. Varios familiares de los Sandoval también comenzaron a levantarse para irse. «Esperen», dijo Ricardo. «Mamá, papá, no tienen que irse. Es el cumpleaños de su nieto. Aparentemente tu esposa ya decidió quién es familia y quién no», respondió Beatriz fríamente. «Disfruten su fiesta». Y se fueron. Casi la mitad de los invitados se fue con ellos, dejando la fiesta notablemente vacía. Me senté, temblando por el enfrentamiento. Daniela se acercó a mí, con Miguel todavía en brazos. «Lo siento, mamá. Siento que tuvieras que pasar por eso». «No, hija, ya no te disculpes. Hiciste lo correcto. Defendiste lo que crees». Ricardo se unió a nosotros. «Señora Esperanza, mi madre está equivocada. Usted sí pertenece a esta familia. Y Miguel va a conocer a su abuela, va a amarla, va a aprender de usted». «Gracias, Ricardo». El resto de la fiesta fue más relajada.
Sin la presencia de Beatriz y sus seguidores, las tensiones se disolvieron. Sebastián comenzó a tocar música. Algunos bailaron, otros conversaron. Era una fiesta más pequeña de lo planeado, pero más auténtica. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había llegado tan lejos desde ese día hace 2 años, cuando Daniela me pidió que no fuera a su boda. Desde ese momento de dolor absoluto hasta ahora, donde había defendido mi lugar en su vida frente a todos, no había sido fácil. Probablemente nunca sería fácil. Beatriz no iba a cambiar de la noche a la mañana. Los prejuicios no desaparecen con un discurso, pero algo había cambiado fundamentalmente. Daniela había elegido amar sin vergüenza, aceptar sin condiciones, valorar lo que realmente importaba. Los meses siguientes, la relación entre Daniela y los Sandoval fue tensa. Beatriz seguía distante. Venía ocasionalmente a ver a Miguel, pero las visitas eran breves y frías. Fernando era más cálido, pero claramente estaba atrapado en el medio del conflicto. Daniela, por su parte, floreció. Era como si finalmente hubiera encontrado su verdadero yo. Ya no trataba de impresionar a nadie, ya no fingía ser alguien que no era. Visitaba mi casa regularmente, incluso cuando no era necesario. Cocinábamos juntas, hablábamos por horas, nos reíamos como no lo habíamos hecho en años. Una tarde, mientras tomábamos café y Miguel dormía una siesta, Daniela me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que me di cuenta de lo que había perdido?» «¿Cuál?» Fue un día que estaba en el centro comercial con la señora Beatriz. Estábamos comprando ropa cara para el bebé. Ella estaba entusiasmada, mostrándome todas estas prendas de diseñador, hablando sobre la importancia de vestir bien desde pequeño. Y de repente vi a una señora con su hija, comprando ropa en una tienda de descuento. La mamá revisaba cuidadosamente cada precio. La niña le mostraba cosas que le gustaban, y la mamá le explicaba con paciencia por qué no podían comprarlas. Daniela hizo una pausa, con lágrimas en los ojos, y me di cuenta de que esa éramos tú y yo. Esa era nuestra historia. Tú revisando precios, haciendo cuentas mentales, sacrificando lo que querías para darme lo que necesitaba. Y sentí una vergüenza tan profunda, no por ti, sino por mí misma, por haber reemplazado esos recuerdos hermosos con ropa cara y superficialidad. Tomé su mano. «No te atormentes, hija, pero necesito decirlo. Necesito que sepas que lo entendí, que finalmente valoré lo que siempre tuve, que el amor no se mide en pesos, no se compra en tiendas elegantes, no se demuestra con estatus social, y estoy orgullosa de ti por haber llegado a esa comprensión», le dije. «Muchas personas nunca lo hacen». Daniela sonrió a través de las lágrimas. «Quiero que Miguel entienda eso desde pequeño. Sí, va a tener privilegios que yo no tuve. Va a tener ropa bonita, juguetes, educación privada, pero también va a aprender el valor del trabajo, va a entender que nada se regala, que el respeto se gana con acciones». ¿Y Ricardo está de acuerdo? Completamente. De hecho, fue él quien sugirió que Miguel pase tiempo regular en tu casa. Quiere que crezca conociendo ambos mundos, para que nunca mire con desprecio a alguien por su situación económica. Eso me llenó de esperanza. Quizás de esta experiencia dolorosa, de esta casi pérdida de mi hija, nacería algo hermoso. Una nueva generación que entendería que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Los años pasaron. Miguel creció, convirtiéndose en un niño curioso y cariñoso. Pasaba los fines de semana alternados en mi casa, donde jugábamos con juguetes simples, cocinábamos juntos, y yo le contaba historias de cuando su mamá era pequeña. «Abuela», me preguntó un día cuando tenía 4 años, «¿por qué la casa de la abuela Beatriz es más grande que tu casa?» Era la pregunta que había estado esperando. Me arrodillé para estar a su altura. «Porque la abuela Beatriz tiene más dinero que yo, mi amor». «¿Por qué?» «Porque tuvo oportunidades diferentes. Su familia siempre tuvo dinero. Mi familia, la familia de tu mami, nunca lo tuvo. Tuvimos que trabajar muy duro por cada peso». ¿Eso es malo? No, mi cielo. No es malo ni bueno. Es diferente.
Lo importante no es cuánto dinero tienes, sino qué tipo de persona eres. ¿Eres amable? ¿Ayudas a otros? ¿Amas a tu familia? Esas son las cosas que realmente importan. Miguel asintió, procesando la información. Yo te amo, abuela. Y yo te amo a ti, más que a nada en el mundo. Momentos como ese me hacían sentir que todo había valido la pena. Los años de dolor, las lágrimas, el rechazo, todo había conducido a este momento, a un nieto que me amaba simplemente por quien era, sin importar mi situación económica. Beatriz eventualmente suavizó su postura. No se disculpó directamente, pero comenzó a ser más cortés en las reuniones familiares. Nunca fuimos amigas, ni siquiera cercanas, pero llegamos a un entendimiento tácito. Ambas amábamos a ese niño, y por él podíamos ser civiles. Hubo un momento particular, años después, que me mostró que quizás Beatriz había aprendido algo. Fue en el 7º cumpleaños de Miguel. La fiesta era en la casa de los Sandoval, un evento grande con muchos niños y adultos. Yo estaba ayudando a servir pastel cuando escuché a una de las amigas de Beatriz hacer un comentario. «Es admirable que Daniela mantenga relación con su madre biológica», dijo con tono condescendiente. «No todas las personas lo harían». Esperaba que Beatriz se riera o estuviera de acuerdo, pero en cambio, la vi voltearse hacia su amiga con expresión seria. Esperanza no es su madre biológica, es su madre, punto. Y antes de que digas otra palabra, deberías saber que esa mujer trabajó hasta el agotamiento para darle a Daniela oportunidades que yo simplemente compré con dinero. No es lo mismo. Me quedé atónita. Beatriz no me estaba defendiendo exactamente, pero tampoco permitía que me denigraran. Era progreso. Más tarde ese día, Beatriz se acercó a mí mientras yo estaba sola en el jardín. Esperanza. Dijo mi nombre con dificultad, como si no estuviera acostumbrada a usarlo. Beatriz. No soy buena con las disculpas, comenzó. Y no voy a fingir que estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado. Pero hizo una pausa larga. Reconozco que fui injusta contigo y que mis acciones casi destruyeron la relación entre Daniela y su familia. No era una disculpa completa, pero era algo. Gracias por decir eso. Ese niño, señaló a Miguel, quien jugaba con otros niños, es afortunado de tenerte, aunque me cueste admitirlo, y se alejó antes de que pudiera responder. Daniela, quien había presenciado el intercambio desde lejos, se acercó a mí. ¿Acabas de tener un momento con Beatriz? Algo así. Milagros suceden, bromeó Daniela. No espero que seamos mejores amigas, le dije, pero al menos ya no siento que está tratando activamente de alejarme de ti. El tiempo cambia a las personas, reflexionó Daniela. O quizás ver a Miguel crecer le recordó lo que realmente importa. Esa noche, después de que la fiesta terminara, me senté en mi pequeña casa reflexionando sobre el viaje que había hecho. Desde aquel día devastador cuando mi hija me pidió que no fuera a su boda, hasta ahora, donde había recuperado no solo a mi hija, sino también había ganado un nieto amoroso y un yerno respetuoso. No había sido un camino fácil. Había días en que pensé que nunca recuperaría a Daniela, días en que el dolor era tan intenso que apenas podía funcionar. Pero había perseverado. Había mantenido mi puerta abierta, mi corazón disponible, mi amor incondicional, y al final, ese amor había ganado. Pero la historia no termina ahí, porque la vida sigue, y con ella vienen nuevos desafíos. Cuando Miguel tenía 10 años, Daniela y Ricardo empezaron a tener problemas serios. No por dinero o por familia, sino por las demandas del trabajo de Ricardo. Su padre le había dado cada vez más responsabilidades en el negocio familiar, lo que significaba largas horas, viajes frecuentes y poco tiempo en casa. Daniela vino a mí un día, exhausta y frustrada. «Mamá, siento que estoy criando a Miguel sola. Ricardo casi nunca está, y cuando está tan cansado que apenas interactúa con nosotros. ¿Has hablado con él?» «Lo he intentado, pero dice que está construyendo nuestro futuro, asegurando que Miguel nunca tenga que preocuparse por dinero. Y sí, es noble, pero lo extraño. Miguel lo extraña.
Era una situación difícil. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, amo a Ricardo. Pero no puedo seguir así. No quiero que Miguel crezca con un padre ausente, alguien que aparece ocasionalmente entre viajes de negocios. Entonces, tienes que ser honesta con Ricardo, completamente honesta. Daniela asintió. Lo sé. Es solo que tengo miedo de que si le doy un ultimátum, si le pido que elija entre el negocio y nosotros, elija mal. Hijo, un hombre que elige mal no es el hombre para ti. Y créeme, es mejor descubrirlo ahora que vivir años en la incertidumbre. Tomó mi consejo. Esa noche tuvo una conversación larga y difícil con Ricardo. Para mi alivio, y el de ella, Ricardo no eligió mal. Se dio cuenta de que estaba repitiendo el patrón de su propio padre. Ausente, trabajador, proveedor, pero no presente. Habló con Fernando y estableció límites claros en su trabajo. Ya no aceptaría viajes largos, trabajaría horarios razonables, priorizaría las cenas familiares y los eventos escolares de Miguel. Fernando, sorprendentemente, lo entendió. Quizás él también se había arrepentido de no estar más presente cuando Ricardo era niño. Esta decisión de Ricardo me mostró que había crecido mucho. Ya no era el muchacho que seguía ciegamente lo que su familia dictaba. Era un hombre que hacía sus propias elecciones basadas en sus valores. Los años continuaron pasando. Miguel entró a la secundaria, luego a la preparatoria. Se convirtió en un joven reflexivo y amable, que trataba a todos con respeto sin importar su posición social. Mantuvo su relación cercana conmigo, visitándome regularmente incluso cuando sus actividades y amigos pudieron haberlo alejado. Un día, cuando tenía 16 años, vino a mi casa con una pregunta. Abuela, estoy escribiendo un ensayo para la escuela sobre la persona más influyente en mi vida. ¿Puedo entrevistarte? ¿A mí? ¿Por qué no a tus padres? Porque quiero escribir sobre ti, sobre tu vida, tus sacrificios, lo que superaste. Pasamos toda la tarde hablando. Le conté todo. La pobreza de mi infancia, mi lucha por darle educación a mis hijos, el dolor de cuando Daniela me rechazó, la alegría de reconciliarnos. No oculté nada. Cuando terminamos, Miguel tenía lágrimas en los ojos. Abuela, no sabía que las cosas habían sido tan difíciles. Fueron difíciles, mi amor, pero también fueron hermosas, porque todo me llevó a tener a tu mamá, y ella me llevó a tenerte a ti. Gracias por contarme. Por ser honesta sobre el dolor también, no solo sobre las partes bonitas. Semanas después me llamó emocionado. Abuela, mi ensayo ganó primer lugar en la escuela y va a ser publicado en la revista estudiantil. Estoy tan orgullosa de ti. Quiero que vengas a la ceremonia de premiación. Por favor, di que sí. Por supuesto que dije que sí. La ceremonia fue en la escuela privada de Miguel, un lugar elegante lleno de familias adineradas. Llegué sintiéndome un poco fuera de lugar, como siempre en estos ambientes, pero esta vez fue diferente. Esta vez no me importó. Daniela y Ricardo me recibieron con abrazos cálidos. Sebastián también vino, ahora un hombre adulto con su propia familia. Nos sentamos todos juntos mientras el director de la escuela hablaba sobre los diversos premios. Cuando llegó el turno de Miguel, subió al escenario con confianza. Leyó partes de su ensayo, y cuando llegó a la sección sobre mí, su voz se quebró ligeramente con emoción. Mi abuela me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. Me enseñó que el sacrificio hecho con amor nunca se pierde. Me enseñó que la dignidad no se compra, se lleva dentro. Y me enseñó que el amor incondicional realmente existe, porque lo he sentido de ella cada día de mi vida. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro. Daniela lloraba también, apretando mi mano. Ricardo tenía los ojos brillantes. Incluso Sebastián, que intentaba ser fuerte, se limpiaba discretamente los ojos. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron a mí para felicitarme. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto genuino. Una señora mayor me tomó las manos y me dijo: «Su nieto la ama mucho. Eso habla volúmenes sobre quién es usted». Era un reconocimiento que no necesitaba.
pero que sin embargo calentó mi corazón. Esa noche, toda la familia vino a cenar a mi casa. Preparé la comida favorita de Miguel, mole hecho desde cero, arroz, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa, apretados pero felices. «Abuela», dijo Miguel, «cuando sea grande y tenga mi propia familia, quiero enseñarles lo que tú me enseñaste». ¿Y qué es eso, mi vida? Que lo que realmente importa no se puede comprar, que la familia se construye con amor y tiempo, no con dinero, que ser rico en el corazón es más importante que ser rico en el banco. Miré alrededor de la mesa, a mi hijo Sebastián con su esposa y 2 hijas, a Daniela y Ricardo, a Miguel. Esta era mi riqueza, esta era mi herencia. No dinero en el banco, no propiedades, no joyas, sino amor, familia, conexión. Estoy muy orgullosa de todos ustedes, dije con voz temblorosa. Especialmente de ti, Daniela. Cometiste errores, pero tuviste el valor de reconocerlos y corregirlos. No todos pueden hacer eso. Daniela se levantó y me abrazó fuerte. Todo lo que soy, todo lo bueno que hay en mí, viene de ti, mamá. Lamento haberlo olvidado por un tiempo. Ya no importa, hija. Lo que importa es ahora. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi pequeña sala con una taza de té. Miré las fotos en la pared, de mis hijos cuando eran pequeños, de sus graduaciones, de la boda de Daniela, incluyendo una foto de la recepción donde finalmente aparecía, de Miguel en diferentes etapas de su vida. Había llegado tan lejos. Había sobrevivido pobreza, había enfrentado rechazo, había soportado dolor casi insoportable. Pero también había experimentado amor profundo. Había visto crecimiento y redención. Había sido testigo de cómo una familia casi destruida se reconstruyó más fuerte. No, mi vida no había sido fácil. No había tenido lujos, viajes exóticos o comodidades materiales. Había trabajado duro cada día de mi existencia. Mis manos estaban ásperas, mi espalda dolía constantemente, mi cuerpo mostraba las cicatrices del trabajo manual. Pero había ganado algo más valioso que cualquier riqueza material. Había ganado el respeto de mis hijos, el amor incondicional de mi nieto y la satisfacción de saber que había criado a personas buenas, personas que valoraban lo correcto. Recordé ese día terrible hace años, cuando Daniela me pidió que no fuera a su boda. Recordé el dolor, la humillación, la sensación de ser invisible y no deseada. Y luego recordé la decisión que tomé. Ir de todos modos. Esa decisión lo cambió todo, no porque causara un gran drama o una reconciliación inmediata, sino porque le demostró a Daniela que el amor verdadero no se rinde fácilmente, que una madre no abandona a su hija solo porque la hija la lastimó, que el vínculo entre madre e hija es más fuerte que el orgullo, más fuerte que la vergüenza, más fuerte que la manipulación. Si no hubiera ido ese día, si hubiera aceptado pasivamente el rechazo de Daniela, quizás nunca hubiéramos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Quizás ella habría seguido perdida en ese mundo que casi la consume, convirtiéndose en alguien que no reconocía, viviendo una vida que no era realmente la suya. Pero fui, a pesar del miedo, a pesar de la humillación garantizada, a pesar de saber que sería la persona menos deseada en esa celebración. Fui porque era mi hija, y una madre siempre está presente cuando su hijo la necesita, incluso cuando el hijo no sabe que la necesita. Y al final, esa presencia silenciosa, ese amor persistente, ese testigo constante de «estoy aquí, siempre estaré aquí», fue lo que plantó la semilla. La semilla que eventualmente germinó en el corazón de Daniela, recordándole quién era realmente, de dónde venía y qué era verdaderamente importante. Hoy entiendo que todo tuvo un propósito. El dolor me enseñó resiliencia. El rechazo me enseñó que el amor verdadero es incondicional. La reconciliación me enseñó el poder del perdón. Y ver a Miguel crecer me enseñó que los valores se transmiten de generación en generación, si uno tiene el valor de vivirlos auténticamente. No cambiaría nada de mi historia, ni la pobreza,
ni el dolor, ni siquiera ese día devastador cuando mi hija me pidió que no asistiera a su boda. Porque todo eso me convirtió en quien soy. Una mujer que sabe lo que vale, que no se avergüenza de sus humildes orígenes, que ama con todo su ser y que entiende que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en relaciones, en amor, en propósito. Y si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté pasando por algo similar, sería este: nunca renuncies al amor. Incluso cuando te rechacen, incluso cuando te lastimen, incluso cuando parezca que perdiste a alguien para siempre. Mantén tu puerta abierta, tu corazón disponible, porque el amor verdadero, el amor que no pide nada a cambio, tiene un poder transformador que eventualmente puede derretir hasta el corazón más frío y corregir hasta el error más grande. Mi hija me rogó que no fuera a su boda, pero fui de todos modos. Y en ese acto de amor terco e incondicional, planté las semillas de nuestra eventual reconciliación. Descubrí que a veces el amor más grande es el que persiste silenciosamente, el que espera pacientemente, el que perdona completamente. Y eso, al final del día, es lo que realmente significa ser madre. Fin.